en esta computadora. Listo. Entonces, derivadas parciales de primer orden. Voy a colocar aquí un ejercicio. ¿Qué les coloco? Esta. Supongamos que tengo una función W que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a escoger a alguien al azar para que haga la derivada parcial, que nos haga la derivada parcial de W con respecto a Z. A ver cómo lo haría. La derivada parcial de W con respecto a Z. Pues a ver, 2 minutos para hacer. ¿Cuál será este? 2 minutos, muchachos. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? ¿Ya no volvieron a activar cámaras? ¿Cuánto le dio a Sara? ¿Cuánto te dio Sara? ¿Sí está Sara? Sara. Señor, profe, me están llamando, es que se Ok. cortó. ¿Cuánto Señor, te dio? ¿Cuánto te dio Sara? ¿Cómo no, harías esto? espéreme que lo estoy terminando, ¿sí, profe? ¿Sí? Bueno, pero ya contestó Harold. Entonces, para hacer la derivada parcial de W con respecto a qué? Con respecto a Z, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la regla de la que, de la cadena, ¿no? Que conocemos. Entonces, me imagino toda esta función, ¿cierto? Todo esto de acá adentro como si fuera una X, como si fuera, digamos, una X grande. ¿Cuál es la derivada de raíz de X? 1 sobre qué? 1 sobre 2 veces la raíz de X, ¿sí? O sea que será 1 sobre 2 veces y quedaría esta misma raíz, ¿sí o no? O sea, quedaría X al cuadrado más Y al cuadrado más Z cuadrado, ¿sí o no? Más Z cuadrado, todo esto en una raíz. Por 1 sobre esto. Ahora sí por la derivada de lo que se encuentra adentro. Pero como tengo que derivar con respecto a Z, pues entonces la derivada de este 2x es 0, ¿sí? O sea, todos estos los voy a tomar como que aquí sería esta x, esta y sería constante, y como es con respecto a z, esta z sería la variable. Entonces la derivada de este va a dar 0, la derivada de este va a dar 0, y la derivada de z al cuadrado, ¿cuánto es? 2z, ¿sí? 2 veces z. Aquí se me va a simplificar este 2 con este 2, y en últimas, entonces, como me queda la derivada, me va a quedar z sobre eh, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo entendieron, muchachos? Sí, señor. Bien. Entonces ese es un ejemplo ahí. ¿Cómo se puede hacer esto, digamos, en Python o en cualquier otro lado, como quieran usarlo? Bueno, aquí tengo este resumen que les... Ya corrí estas 3 líneas de Python, ¿sí? Y entonces el comando que se puede usar para hacer estas derivadas parciales en Python es, esperen a ver si me acuerdo, es diff. Entonces ponen diff, que significa derivada,
y ponen, digamos, las raíces SQRT, esta es la raíz cuadrada. O bueno, podemos hacer esto, mire, para no se confunda. Primero defino la función, ¿no? F de X. No, F de X no. ¿Cómo lo llamamos? W, ¿no? La función es W igual a ¿qué? A SQRT, a la raíz cuadrada de ¿qué? De X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado. X elevado es con doble esto. X elevado al cuadrado más Y doble asterisco más Y doble asterisco elevado al cuadrado o más Z elevado ¿qué? Al cuadrado, ¿no? Y ahí digamos que está, ahí está mi función que W. Miren ahí, esa es, ¿cierto? Y ahora miren, yo puedo ponerle aquí un código que diga diff, para que me calcule la derivada de qué, de W, coma, y aquí le digo respecto a qué variable quiero, que es respecto a la variable que Z. Y le damos correr. Y ahí estaría, miren, Z sobre, que sería la manera de hacerla, digamos, en Python, ¿sí? De verificar las derivadas. Copiar y se las dejo. Esto creo que la vez pasada no les mostré cómo hacerlo de pronto en Python. Se las dejo por aquí. Otro, colocamos otro para dar puntos. Este sería con Python. Coloquemos otro para dar puntos. Este es un ejemplo. Vamos a colocar uno de más nivel. Otro. También vamos a escoger a alguien al azar. ¿Qué me invento acá? Esta. Z es igual a 3 por X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál será la derivada parcial de X de Z? ¿Cuál será la derivada parcial de Z con respecto a X? ¿Y cuál será la derivada parcial de Z con respecto a Y? 2 minutos, a ver. Bueno, ¿cuánto les dio, muchachos? 3x a la 2 por logaritmo natural de 3. ¿Pero cuál? No, espera, no digas. Eh, Escojamos a alguien aquí al azar. Bueno, miremos aquí quién. Valentina Ortiz. ¿Valentina está? Sí, no hay Valentina. Valentina, si quieres envíanos una foto al WhatsApp
¿De cómo intentaste hacerlo? Entonces, ¿cómo sería? ¿Si la envió Valentina? No. ¿Se perdió el puntico? Entonces, ¿la derivada parcial de qué? La derivada parcial entonces de z, ¿con respecto a quién? A Con X. respecto a x, entonces, ¿qué sería? La variable será la x y la constante, ¿sí? Y la constante, no, coloquemos más bien la variable en verde, ¿sí? La variable es la x y la constante sería la y. Entonces, pero aquí noten que yo tengo es 3 elevado a algo. Pero la x para mí, ¿qué es? Pero la x para mí es toda esta expresión que está acá arriba, ¿no? ¿Sí? Es x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora multiplicamos, ¿por qué? Por la derivada interna. Pero hay que hacerla con respecto a x, ¿sí? Y si es con respecto a x, entonces, ¿cómo sería? 2X. Sería entonces 2x. ¿Sí? Entonces, en últimas, esto, organizando bien todo esto, nos quedaría 2 por el logaritmo natural de qué? De 3, ¿sí? Esto por x y esto a su vez por 3 elevado a la x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? De la misma forma, cuando hagamos la derivada parcial de z con respecto a y, ¿sí? Pues va a ser simétrica, o sea, va a ser muy parecida a la de arriba, pero ahora, ¿qué va a ocurrir? Que ahora la variable es ¿cuál? La variable es la y, ahora la variable es la y la constante va a ser la que, la x, ¿sí o no? Entonces aquí nos queda logaritmo natural de 3, ¿por qué? Por 3 elevado a la x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada interna, que es cuánto, con Oye, respecto que va a ser 2y. Y organizando, entonces nos va a quedar toda esta parte igual, 2 veces el logaritmo natural de 3. Aquí en vez de una x queda una y queda 3 a la x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí? Y eso es. Bueno, ahí hice un repasito, digamos, de lo que hemos visto, de lo que hemos visto antes, ¿sí? Entonces, ahora vamos a colocar acá derivadas que, derivadas parciales, pero vamos a colocar ahora derivadas de segundo orden, ¿sí? De segundo orden. Entonces, ¿cuáles son las de segundo orden? Las de segundo orden es ahora imaginar que derivo con respecto a x una función y que vuelvo otra vez y la derivo, digamos, con respecto a x. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Se va a escribir de la siguiente forma. Supongamos que ustedes ya tienen una función, ¿sí? Tienen una función f, ¿sí? F, que puede depender, digamos, de dos variables, o puede ser una función z igual que dependa de qué, o puede ser una función w que dependa, digamos, de tres variables, bueno, en fin, x, y, z. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo me pregunto, digamos, por las derivadas de, si hago la derivada de f con respecto a quién? Con respecto a x, ¿sí? Y luego nuevamente esta derivada, y luego nuevamente esta derivada, la quiero hacer, hago la derivada de esta con respecto a quién? A x nuevamente. Entonces, miren la notación que usan.
los matemáticos para escribir esta, es como si esta D y esta D, como si por decirlo así se multiplicaran, entonces ponen esta derivada así y le ponen aquí un cuadrado y aquí F sobre, y acá es como si estos dos se multiplicaran, entonces dejan uno solo, dejan aquí una sola derivada parcial con respecto a X y le ponen aquí un cuadradito. Esta va a depender de X y de qué, y de Y, ¿sí? Y entonces, esto se puede escribir entonces, otra forma de escribirlo, para no tener que escribir todo eso, es F, se hizo la derivada parcial de F con respecto a X y luego con respecto a X, ¿sí? Entonces, esa es la manera de escribir, ¿listo? También, otra que podría ocurrir es que la tenga con respecto a quién, a Y, ¿sí? Y vuelve y la haga con respecto a quién, y vuelva nuevamente y la hagamos, y la hacemos con respecto a quién, a Y. Entonces, ¿esto cómo se escribe? Sería la derivada parcial de esta con respecto a quién. Sería Y al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a depender de X y de Y. ¿Esto cómo se escribe? Ah, bueno, esto también se le pone aquí un X, Y. Entonces, ¿esta cómo sería con esta notación? Acá se le pone X, Y. Entonces, ¿esta cómo sería con esa notación? Pues se escribe así, F, Y, significa que se derivó con respecto a Y, y nuevamente se derivó con respecto a Y, y se le pone acá un X. Listo. Ahora me falta otra. La otra que podemos hacer es esta, que yo derive F con respecto a quién. Digamos, derivo F con respecto a X. Y la función que me resulta, y la función que me resulte, qué pena, y la función que me resulte, yo la derive, digamos, no con respecto a X nuevamente, sino que la derive con respecto a quién, a Y, ¿no? Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar, se pone así, un cuadrado aquí, pero aquí miren cómo se pone. Se pone tal cual en el orden que estaba acá, ¿sí? Y, y luego acá sigue que X. Entonces se pone respecto a Y, respecto a X, ¿sí? Así se coloca. Y entonces aquí, pero aquí en la notación esta, en esta notación, se coloca que primero, o sea, Sí. es como si se mirara de, de, de derecha a izquierda. Se hizo primero con respecto a quién, a X, y luego se hizo con respecto a quién, a Y. Entonces se coloca así. Ese es el único cambio que tienen las dos notaciones, ¿sí? Aquí, primero se derivó con respecto a X y luego se derivó con respecto a Y. Pues en esta se escribe así, XY. O sea, se escribe de aquí para allá. ¿Sí me entendieron o está un poquito confuso esa parte? No, profe, bien. Bien, listo. Entonces, bueno, ahora la derivada parcial de F con respecto a qué. La otra que puede ser es que hago la derivada parcial de F con respecto a Y. ¿Sí? Hago la derivada parcial de F con respecto a Y. ¿Sí? Y luego hago la derivada de esta. De esto que me queda acá, hago la derivada de esto con respecto a qué. A X. Esta es la otra que podría ocurrir. Entonces, esto será, hago la derivada parcial. Ya no aparece que estás presentando. Espérame, a ver, miramos el otro. Ya creo que ya me volví otra vez a conectar. Creo que ya lo están viendo, sí. No, no, señor. Entonces, espérense, lo comparto de nuevo. Ahora sí, profe. ¿Listo? Vale, gracias. Entonces, miren, está lo mismo, ¿no? Pero se escribiría aquí que, aquí se escribe tal cual en el orden que está acá, ¿no? O sea, se escribe, sería con respecto a X, con respecto a Y. Esto depende de X y de Y. Igual, pero en la otra notación, en esta que les digo, se pone primero con respecto a quién derive, con respecto a Y y luego con respecto a X, ¿sí? Entonces, lo que les digo, que aquí
En esta notación, uno lee, digamos en esta notación, uno siempre la mira de izquierda a derecha. Y esta la lee de derecha ¿qué? De derecha a izquierda. ¿Sí? De derecha a izquierda. O ¿Vamos sea, bien? profe, ahí yo derivo con respecto a Y lo que el resultado que me dé lo derivo con respecto a X, ¿verdad? No. Sí, aquí se está derivando con respecto a Y. Sí, esta me está diciendo, mira, cuando yo leo esto, me está diciendo, derive primero con respecto a Y y luego con respecto a X. Pero si ustedes llegan a ver esta anotación, les está diciendo, la leen siempre de derecha a izquierda. O sea, primero derivan respecto a Y y luego eso lo derivan respecto a X. ¿Bien? ¿Sí me entendieron? Bueno, vamos a hacer ejercicios porque yo sé que esto está ahí como un poco denso. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, a ver, ¿qué me invento? Busquemos por aquí unas derivadas de orden superior. Invento por acá. Ya, mire, vamos a colocar algo sencillo. ¿Sí? Digamos que tengo esta igual, z igual a 4x a la 3 más 2x al cuadrado por y a la 3 menos 5 menos 5 y a la 4. ¿Sí? Es esto. Entonces, empecemos. Vamos a calcular todo. Vamos a calcular la derivada parcial de z. Vamos a calcular la derivada parcial de z con respecto a quién? Con respecto a x. ¿Sí? Esto depende, sabemos que depende de x y de y, ¿no? ¿Cómo es la otra notación que tiene esto? F sub qué? F sub x. ¿Sí? F sub, o z sub x, bueno, como quiero. ¿Sí? Porque yo puedo entender este z como una función que depende de x y de qué. Y de y. ¿Listo? Entonces f sub x, ¿qué será? A ver, ayúdenme. Entonces la variable va a ser la x y lo demás va a ser constante. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuánto nos da? Profe, pues a mí me da 6y cuadrado por x al cuadrado. Esta sería 3 por 4, 12. Sería 12x, ¿qué? Ah, no, qué pena, profe, lo diré respecto a y. Sería 12x al cuadrado. Cuando vayamos a derivar esta, entonces, ¿qué hacemos? Apartamos la constante, que sería ¿cuál? 2y a la 3, ¿cierto? Y derivamos el x al cuadrado, que sería 2x, ¿sí? ¿Y cuánto nos da esto? Esto nos daría 12x al cuadrado más 2 por 2, 4, x y a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Y la derivada de este es 0, porque no tiene x. ¿Bien? Ahora vamos a encontrar la derivada parcial de z con respecto a quién? Con respecto a y. O sea, lo que se escribe así. Ah, bueno, aquí la embarré. Aquí debí ser más específico. ¿Saben por qué más específico? ¿Saben para dónde voy? Pues Colocarle yo aquí. tengo que poner las. Colocarle XY, que depende de XY, porque esta veces uno puede reemplazar un punto en particular, ¿no? Entonces mejor uno es específico y dice que depende de X y de Y, ¿listo? Para no tener problemas más adelante. Entonces, ahora vamos a derivar con respecto a Y. Si es con respecto a Y, ahora entonces la variable va a ser la Y y las X van a ser constantes. Entonces, ¿cómo se escribe? La derivada de esta primera parte de este término va a ser 0, ¿no? Y de esta parte, ¿cómo va a ser? Apartamos la constante, que es cuánto. X al cuadrado. Apartamos un 2x al cuadrado, ¿sí? Y derivamos el y a la 3, que sería que 3y elevado ¿qué? Al cuadrado, ¿sí o no? Menos, y derivamos esto que sería 5 por 4, 20y al cubo. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Eso será 6x al cuadrado y al cuadrado
menos 20y al cubo. ¿Sí? Menos 20y al cubo. Ahora, ¿cuál será la derivada parcial de z con respecto a quién? La derivada parcial de z. Bueno, doble, ¿sí? La derivada de orden superior, la derivada de segundo orden de z, pero con respecto a quién. Y dos veces con respecto a x, que se escribiría así. Esto depende de x y de y. ¿Y esto cómo se escribe? fxx, ¿sí? De x, y. ¿Qué sería esto? Entonces, sería tomar la que tenemos en eso indica con respecto a x y nuevamente con respecto a x. Esta que tenemos con respecto a x, la derivamos nuevamente con respecto a x. Entonces, ¿cuánto nos daría? La primera parte nos daría ¿cuánto? 24, ¿qué? 24x más, y la otra ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuál es la derivada de 4x y a la 3 con respecto a x? Pues si apartamos la constante sería 4y a la 3, ¿cierto? Y la derivada de x es 1. Entonces quedaría así. Si vamos bien, lo hice paso a paso para que no se confunda. Entonces nos queda 24x más 4y a la 3. Sí, profe, vamos bien. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, hasta ahí vamos. Ahora esto. Vamos entonces a hacer ahora la derivada parcial de z con respecto a quién. Con respecto a y, de segundo orden con respecto a z, dos veces, con respecto a y, dos veces. Entonces, será así. ¿Cómo se escribe? También se puede escribir así. Esto depende de x y de y. Y aquí lo que tengo que hacer es la que hice con respecto a y, tenemos aquí, mírenla. Nuevamente la derivamos con respecto a x. Entonces, con respecto a y. Esta nuevamente con respecto a y. Entonces, apartamos la constante que es cuánto. 6x cuadrado, Al cuadrado. Y derivamos el y al cuadrado que sería cuánto. 2y, 2y. Menos, y esta es la menos derivada de 60, menos 60 y a la 2. y al cuadrado. Perfecto. Entonces 2 Wow. por 6, la 12. Entonces queda 12x al cuadrado y menos 60y al cuadrado. Listo. Pero yo puedo seguir. Ahora vamos a hacer esta. La derivada de segundo orden con respecto a z. Pero la vamos a hacer que primero con respecto a x y aquí la vamos a hacer con respecto a y. X, y. Otra notación podría ser f, pero se pone primero x y luego y. Con respecto a x, y. ¿Y esto cómo nos queda? Entonces la que tengo con respecto a x, mirenla acá, acá arriba, está por acá, miren. Esta que tengo con respecto a x es que hacerla con respecto a y. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues como es con respecto a y, todo esto va a dar ceros, ¿no? Entonces tengo que derivar esto con respecto a y. Aparto la constante que es 4x y derivo y a la 3. ¿Sí? 4x lo aparto y derivo el y a la 3, que sería ¿qué? 3y ¿qué? Al cuadrado. O sea que en últimas esta derivada, ¿cuánto me queda? 12. Nos queda 12x y al cuadrado, ¿no? Y ahora vamos a hacer la derivada parcial de z con respecto a quién. Con respecto a x, con respecto a y y luego con respecto a x. ¿Sí? Con respecto a y y luego con respecto a x. Esto depende de x, y, que también se puede escribir como f, yx, ¿cierto? Depende de x y de y. Y entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? ¿Cómo nos queda, muchachos? Entonces, la que está con respecto a quién, 12y cuadrado, y, la que está con respecto a y acá arriba, nos toca llevarla con respecto a x. Entonces, esta parte de acá va a dar 0. ¿Sí? Esto porque no tiene x, da 0. Pero aquí, ¿qué hacemos? Apartamos que la x, que es 6x al cuadrado. Ah, no, mentira, es con respecto a x, ¿no? Entonces apartamos la constante que es cuánto? 6y cuadrado, ¿no? Y apartamos el 6y cuadrado. Y derivamos el x al cuadrado. ¿Sí? Que sería cuánto? 2x.
Y entonces esto como nos queda 2 por 6, 12. 12xy cuadrado. 12xy cuadrado. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien ve algo raro que pasó ahí? Dan Que igual. nos da el mismo valor. ¿Vieron el mismo valor que estas, no? Bueno, a ver, háganse un ejercicio. A ver. Vamos a colocar aquí un pequeño ejercicio. El primero que le entregue le damos puntito. Ya no sirve llamar al azar porque hay unos que no están en la clase. Ejercicio. A ver, ¿qué me invento por acá? A ver, coloquemos algo interesante. ¿Qué me invento? Coloquemos z. Z igual a x elevado a la y. ¿Sí? Entonces van a encontrar f, x, f, y, f con respecto a x con respecto a x, f con respecto a y con respecto a y, f con respecto a x, y f con respecto a y, x. A ver, ¿cómo sería?
¿Listo, muchachos? ¿Ya alguien lo hizo? ¿Sí están ahí? Sí, profe, pero la verdad la última me dejó repensativo. Escogemos a alguien al azar. Ah, no, verdad que aquí en Excel son 2 puntos, ¿no? 6. Fernández Quiñones Juan Diego. Sí, profe. Estoy todavía en eso. No la ¿Sí? terminé. No, pues ayúdanos acá. No importa. Entonces, ¿cómo Bueno, sería pues esto? la primera yo cogí pues derivada Eso. de z respecto a Vamos x. a hacer eso. Vamos a hacer Z respecto a X. Listo, lo voy a poner así. Esa es otra forma de escribirlo también. O no, yo dije F, para que no se van a confundir. F con respecto a X, ¿cuánto te dio? Eso pues yo tomé como y constante. La verdad yo no sé si está bien porque lo rectifiqué con Python y me dio como que otra Sí, cosa. toma la Y constante. ¿Cómo te queda? Sí, pues sería y por x a la y menos 1, ¿no? Y por X a la Y menos 1. Perfecto, porque es una constante. Muy bien. Ahora Eso. vamos a hacer F con respecto a Y. ¿Cuánto te da? Y igual, espera, profe. Ahora la constante sería ¿quién? La X y la variable sería la Y. Entonces sería logaritmo natural de x Perfecto. Logaritmo natural de X por X elevado a la ¿qué? por x elevado a la y. A la Y. Listo. Ahora vamos a hacer aquí al frente F con respecto a X y con respecto a X. ¿Cómo sería? O sea, esta que está con respecto a, ¿alguien me está escribiendo en el chat? Esta que está con respecto a quién? Esta que está con respecto a X la vamos a derivar nuevamente con respecto a X. Entonces, aparto la constante que es la Y, ¿no? ¿Sí? Y tengo que derivar esta X a la ¿qué? X a la Y menos 1. Entonces sería Y menos 1, ¿cierto? Este multiplica por X a la ¿qué? A la Y menos 1 le A la vuelvo y y le resto 1, que haría la Y ¿qué? A y la menos Y menos 2. ¿Sí o no? Ahora hagamos esta con respecto a Y, nuevamente con respecto a Y. Entonces, apartamos la constante, logaritmo natural de X sería una constante. Y esta hay que derivarla, esta X a la Y hay que derivarla con respecto a Y, donde X es una constante. Entonces, ¿qué me queda? Nuevamente el logaritmo natural de X, ¿cierto? Por X elevado a la ¿qué? A la Y, ¿no? Y esto en últimas, entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda el logaritmo natural al cuadrado de ¿qué? De X por X elevado a la ¿qué? A la Y. ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer F, la que está con respecto a X, la vamos a hacer con respecto a Y. ¿Cómo sería? A ver. La que está con respecto a X, esta la vamos a hacer pero con respecto a Y. Es decir, Y sería la variable. Entonces aquí nos toca aplicar la derivada de un ¿qué? De un producto, ¿sí o no? La derivada de esta Y es 1 por X a la Y menos 1 sin derivar, ¿sí? Más. Ahora, Y sin derivar, ¿cierto? Por la derivada de X a la Y menos 1 con respecto a Y. Entonces, ¿qué será? Logaritmo natural de ¿qué? De X, ¿sí o no? Por X a la Y menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Por la derivada interna que es 1. Quedaría así. ¿Sí me entendieron esta o se quedaron ahí? No, profe, sí. ¿Sí la entendieron? Esperen, voy a Sí, correr señor. esto aquí un poquito. Voy a dejar esta acá. X a la Y. Corremos esto aquí porque confunde mucho. Ya. Y voy a correr entonces un poco esto. Corrámoslo para acá. Ya. No me quedo aquí amontonado. Este dejémoslo como X a la Y. Bien. ¿Listo? Bueno, aquí yo podría hacer algo, ¿no? Factorizar el X a la ¿qué? Factorizar el X a la Y menos 1, ¿cierto? Y multiplicar esto por ¿qué? Por 1 más ¿qué? Más Y por el logaritmo natural de ¿qué? De X.
¿sí o no? Ahora, vamos a hacer la derivada parcial de f, la que está con respecto a y, vamos a hacerla con respecto a x. ¿Cómo sería? La que está con respecto a y, la vamos a hacer con respecto a x. Entonces sería, otra vez hay que aplicar aquí la derivada de un qué, de un producto, ¿no? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x, ¿sí o no? Por x a la y, por esta sin derivar. Más, ahora derivamos x a la y con respecto a y, que sería ¿cuánto? Con respecto a x, qué pena, que sería y por x a la que, a la y menos 1, ¿sí? Porque aquí la variable es la x, y sería la constante. Ahí derivé esta, por el logaritmo natural de x sin derivar. ¿Sí vamos bien? ¿Y qué ocurre ahí? ¿Esto cómo lo podemos reescribir? Noten que acá podemos escribir esta parte que está acá, la podemos escribir como x a la que, a la y menos 1, ¿no? Factorizar ese x a la y menos 1, y esto me va a quedar multiplicado por qué? Por 1 más qué? Más y por el logaritmo natural de qué? De x. Y nuevamente, ¿qué ocurrió, muchachos? ¿Qué Nos dio las pasa con respuestas. que nos da lo mismo? ¿Sí? Pues eso que acaban de ver ahí se resume en un teorema. Ese teorema recibe el nombre de, em, bueno, es que no me acuerdo si se llama teorema de Clairaut, creo que se llama de Clairaut. Bueno, es un teorema, mejor dicho, no me acuerdo. Esperen, lo busco en internet, que me causa curiosidad. Eh, Tiene un nombre, teorema de las derivadas mixtas, mixtas, teorema de las derivadas parciales mixtas. Acá está. Sí, teorema de Clairaut. Mírenlo ahí. Es un matemático. Mm, Bueno, ahí está toda la demostración. Pero en últimas se llama teorema, aquí está, teorema de Clairaut. Entonces miren lo que dice el teorema de Clairaut. Se los voy a escribir aquí. Entonces se llama teorema de Clairaut. Clairaut. Lo que escribes. Claira, Claira, Clairaut. Clairaut. Profe, qué pena, puede bajar un poquito para terminar de anotar. Clairaut T. Con T. Sí, ya, espérame, pongo aquí la T. Listo, aquí está, teorema de Clairaut. ¿Sí? Entonces el teorema de Clairaut, ¿sí ya notaste? Sí. Entonces, Sí, señor, gracias. el teorema de Clairaut estaría diciendo lo siguiente, que si yo hago f con respecto a x y luego con respecto a y, esto depende de x, y, va a ser igual a qué? A f de qué? De yx con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Y bueno, y se puede ir generalizando para qué? Se puede generalizar para más variables. ¿Sí? No solo x y y. Uno podría, esperen a ver si aparece por acá. Se puede para más variables, o sea, se puede hacer esto. F con respecto a quién? A X. Miren, F con respecto a X, Y, Z. ¿Sí? X, Y. Pues será igual a qué? A la derivada parcial de F con respecto a quién. Empiezo a conmutar esto. Y, X, Z. ¿Sí? Sería una posibilidad. ¿Qué otra? Esta es una función que depende de X, de Y y de Z. ¿Sí? Esta es X, Y, Z.
acá X, Y, Z. ¿Y cuál es la otra que me falta conmutar? Que ahora pongo aquí Y, Z y X, ¿no? ¿Y falta otra? ¿Cuántas posibilidades son? ¿De cuántas maneras se puede conmutar tres objetos? Se pueden. Es 1. Las posibilidades son 1 por 2 por 3 según la probabilidad. O sea, hay 6 posibilidades. O sea, me faltan otras 3. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que se puede. Aquí puedo hacer esta ahora. Puedo hacer aquí la derivada que f derivarla con respecto a quién. A x ahora, ¿sí? Y después ahora sigue aquí una z y acá una y. Este es otro. Entonces, esto es lo que estaría diciendo el teorema de Clairaut, ¿sí? Cuando es en dos variables, pues que las derivadas parciales mixtas son iguales. Bien, que es lo que estamos apreciando allá arriba. Eh, entonces, a ver, coloquemos aquí un ejercicio, ¿sí? Coloquemos aquí un ejercicio. Ejercicio. Entonces yo les puedo poner esto. Verificar el, el teorema de Clairaut. Verifico el teorema de Clairaut. Entonces me invento una función. ¿Qué me invento? F de x, y igual a x sobre y al cuadrado. A ver, ¿cómo sería? Intenten hacer eso. 2 minuticos.
¿Alguien lo envió? Uno. Juan Pablo Arevalo. Lo estoy haciendo todavía, profe. ¿Sí? Pero a ver, ayúdanos aquí a hacerlo. Tú me vas diciendo cómo lo voy haciendo. Entonces hagamos la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cuánto te dio? X es la que. X es la variable, y sería la constante, ¿no? Esto yo lo puedo escribir así, ¿no? Como 1 sobre y al cuadrado por x. Entonces, ¿cuál sería la derivada con respecto a x? ¿Cuál sería? ¿Estás ahí? Empieza la sesión de espiritismo. ¿Estás ahí? O sea, con respecto a X1, ¿Uno? ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Sí será uno? no. 1 sobre ya al cuadrado. 1 sobre y al cuadrado, muy bien, que sería toda la constante. ¿Sí? Ahora, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿cuánto nos da? Menos 2x sobre y al cubo. Es con respecto a y, yo puedo reescribir esta función como x y subir este como y a la que, como y a la menos 2, ¿no? Entonces, con respecto a y, aparto la constante que sería ¿quién? Aparto la constante que es la x y vamos a derivar y a la menos 2, que sería ¿qué? Menos 2 por y a la que, a la menos 3, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos queda menos 2x sobre, y dejamos el y a la 3, el y aquí a la 3 en el denominador. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería entonces la derivada de la que tengo con respecto a x, f, nuevamente con respecto a x, esta con respecto a x? Menos 2 sobre y a la 3. Profe, ¿es necesario hacer esa o es...? ¿Sí? Ah, bueno, no, esta no es No, no, necesaria. profe, por lo que es para el teorema, Sí, yo confundí con sí. XY. Pero igual esta va a dar ¿cuánto? Ah, supongamos que le estamos haciendo. ¿Cuánto nos da? Esta con respecto a x. Si no Profe, tiene x. profesor, ¿es necesario hacer el XX? ¿No se supone No, que el... no, 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 no es necesario, pero la estoy haciendo como para que se encuentre de algo. ¿Cuál sería la derivada de esta con respecto a x? Cero. Cero, muy bien. Pero bueno, esa no es la que vamos a hacer. Nos toca hacer es x con respecto a quién? A y. ¿Cómo hacemos x con respecto a y? Pues escribo esto como y a la menos 2. Entonces su derivada, ¿cuánto me va a dar? Menos 2 sobre y a la 3. Menos 2. Muy bien. Aquí entonces me queda menos 2. Y a la que, a la, y a este le resto 1 a la menos 3. Es decir, que esto nos queda menos 2. Todo dividido entre qué? Entre y a la que, entre y a la 3. ¿Sí? Ahora tomemos la que tenemos con respecto a y hagámosla con respecto a x. Entonces, ¿qué hacemos? Apartamos que las constantes, ¿no? O sea, esto que está aquí se puede reescribir de esta forma, ¿sí? Para que la derivada me quede fácil de realizar, lo puedo escribir como menos 2x y pongo y a la que, a la menos 3, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la derivada? Aparto la constante que es menos 2x y derivamos el y a la 3, que sería menos 3 y a la que, a la menos 4, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos queda? Este menos 2 por este menos 3 me da ¿cuánto? 6x y este y a la menos 4 lo dejo en el denominador con exponente que positivo. ¿Listo? ¿Y si dio lo mismo? Profe, una pregunta. Profe, es que a mí sí me dio igual. Tienes que derivar es con respecto a X, ¿no? Ah, Sí, sí, profe, es con no da respecto a igual. X. A Y. Aquí le embarramos. Sí, sí, sí. Era con respecto a qué?
era con respecto a X, qué pena, era para ver si estaban atentos. O sea que tenía que apartar era el qué, la constante que era menos 2y a la 3 y la derivada de X es 1. Ya, ahora sí da igual. Nos da menos 2 sobre y a la 3. Ahora sí, o si no, no se verifica el teorema. ¿Listo? Bueno, muchachos. Yo he notado que todos los que he llamado al azar, todos como que patinan en esto. Tienen que practicar bastante, muchachos, bastante, bastante. Vamos a hacer muchas derivadas parciales, va a ser la base de todo lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Practiquen mucho, ¿vale? Creo que le está afectando la pandemia a todos. Están como graves en derivadas. Por ahí unos veo que están bien, tienen buenas bases, pero hay otros que sí tienen que practicar, veo la necesidad. Bueno, entonces, en lo que me queda aquí de tiempo, todavía tengo bastante tiempo, entonces ahora vamos a ver un tema que se llama la regla. Vamos a ver la regla de la cadena, ¿sí? Miren esto, vamos a ver la regla de la cadena. Así como hay regla de la cadena en una variable, pues también hay regla de la cadena con funciones de más variables. Pero bueno, la cosa cambia un poquito. Bueno, hagamos esto para que se den cuenta. Voy a hacer esto. Supongamos que ustedes tienen una función f. O no, coloquemos aquí un ejercicio para introducir el tema, ¿les parece? Yo quisiera ver ustedes cómo harían, cómo abordarían este ejercicio. Miren, supongamos que yo les digo que tengo una función x, y. ¿Sí? Me la voy a inventar, a ver qué me invento. ¿Qué es esto? X al cuadrado más y al cuadrado, me voy a inventar algo fácil. Pero yo les digo después lo siguiente, que esta x es igual a t al cuadrado y que la y es igual a t al cubo. ¿Sí? Noten que yo podría reemplazar esta x por t cuadrado y esta y por t al cubo, y en últimas esta función f solo va a depender de quién, de t, ¿no? Entonces yo podría hacer esta pregunta, ¿cuál es la derivada? ¿Sí? Pero ya le pongo una derivada recta, ¿no? ¿Cuál es la derivada de f con respecto a t? ¿Sí? O bueno, yo también podría llamar a esto un z, ¿sí? Y esto es lo mismo que escribir cuál es la derivada de z con respecto a quién, con respecto a t. ¿Cómo lo harían? ¿A quién se le ocurre una idea? Aquí alguien envió el ejercicio anterior, ¿no? ¿Quién lo envió primero? ¿Harold? Lo hizo bien Harold. Démosle un puntico a Harold. ¿Harold qué? ¿Mesa? Lo enviaron al mismo momento. El primero que me llegó fue, pero me llegó primero el de Harold. Harold Mesa. Listo, un puntico. Por un milisegundo. Listo. ¿Cómo sería? A ver. Lina, esa es el desquite. A ver, envía ese, Lina. Z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. X es t cuadrado, y es igual a t al cubo. ¿Cuál es la derivada de z con respecto a t? Profe, pues no sería reemplazar los test y pues derivar normal, como toda la vida. Muy bien, eso es. Pues entonces ahí daría 4t al cubo más 6t a la 5. 4t al cubo más 6 qué. Te dio 6t, 4t al cubo más qué.
6t a la 5, ¿sí? Sí. Bueno, verifiquemos a ver si es cierto. Claro, lo que uno haría, esto se puede hacer de dos formas. La que tú hiciste es la forma 1, la forma que normalmente uno haría, que está muy bien, que es, pues simplemente reemplazo y escribo el z, hago que el z todo dependa de qué, dependa de t. Entonces yo reemplazo aquí t al cuadrado, lo elevo que al cuadrado, ¿sí? Luego reemplazo el t al cubo y lo elevo que también al cuadrado. Entonces me va a quedar que z es igual a qué, a t a la 4 más, y aquí me queda t a la qué, t a la 6. ¿Bien? Entonces, si me preguntan que cuál es la derivada, miren que ya no es derivada parcial, es una derivada recta, porque esta función solamente es una función de una variable, ¿sí? Esto no es. Cuando uno le pone derivada aquí parcial, cuando la función que tiene aquí depende más de una variable, pero esto no depende de más de una variable, entonces uno pone una derivada solamente recta, normal, la que conocíamos, y la deriva con respecto a t. ¿Y cuánto nos da esto? 4t, ¿qué? 4t a la 3 más 6t a la qué? A la 5. Muy bien. ¿Sí? Eso es. ¿Cuál es tu nombre? David Rodríguez. David Rodríguez. ¿Dónde está? Rodríguez, David. PQR Rodríguez. David Rodríguez. Listo, David. Un puntico. Siempre participo, eso está bien. Entonces, pero esa es una forma 1. Pero uno también podría hacer esto, miren, con una forma. O sea, que les voy a aprovechar aquí para hablar. La regla de la cadena va a tener varias formas. Voy a hacer la presentación de la primera, de la forma 1 de la regla de la cadena. ¿Sí? Forma 1, regla de la cadena. Entonces miren lo que, no, lo que dice la teoría. Regla de la cadena. Entonces, lo que dice la teoría es lo siguiente. Dice que construyamos un arbolito. Dice, mire, usted tiene una función z y esta función z depende de qué. Supongamos que esta función z depende de x y depende de y. Pero a su vez esta y y esta x dependen de qué. En nuestro caso estarían dependiendo de quién. De t. ¿Sí o no? Entonces, en últimas podemos decir que la función z depende de t. ¿Sí? Entonces, la derivada de z con respecto a t va a ser, entonces la teoría dice, pues mire todos los caminitos que lo llevan a t. Entonces este es un caminito que me lleva a t y este es otro caminito que me lleva a t. Entonces, cada caminito de estos, este caminito que está de aquí a acá es una derivada parcial, esta sería la derivada parcial de z con respecto a x, y este caminito de acá es la derivada parcial de z, es la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Sí me entienden? O sea, como voy de z a y, derivada parcial de z con respecto a y. Como acá voy de qué? De z a x, entonces aquí le escribo derivada parcial de z con respecto a quién? Con respecto a x. ¿Por qué pongo derivada parcial? Pues porque esta z depende de x y depende de y. Pero de aquí a acá tengo que hacer la derivada de x con respecto a t. Pero a eso ya no le tengo que poner derivada a qué. A eso ya no le tengo que poner derivada parcial porque la x en últimas depende solamente de una variable. Entonces se pone la derivada recta, derivada de x con respecto a t. Y acá se pone derivada de y también lo mismo, pasa lo mismo con respecto a t. Entonces miren lo que vamos a hacer. Cogemos el primer caminito y hacemos la multiplicación de esto por esto. Entonces el primer caminito será derivada parcial de z con respecto a quién? A x, y lo multiplico por la derivada recta de x con respecto a quién? A t. Una derivada es parcial, la otra es un diferencial. A uno, a uno le llaman diferencial y a otro le llaman derivada parcial. Más. Ahora cogemos, ya terminamos con el primer caminito, o sea, se multiplica lo que esté en un caminito. Ahora por la multiplicación más la suma de la multiplicación del otro caminito. Entonces el otro caminito, ¿qué será?
derivada parcial de z con respecto a quién, a y, por la derivada de y con respecto a quién, a t. ¿Listo? Y esta dice, esta sería la forma de la regla de la cadena, por decirlo así, para esa función. Bien, esta sería la regla de la cadena. Una forma 1. Esto van a haber varias formas. Entonces, si yo aplico esa regla de la cadena cambio, aquí voy a desarrollar aquí al ladito la otra forma usando esa fórmula, ¿sí? Puedo usar la regla de la cadena usando la forma 2. Entonces, ¿cómo sería usando esa forma 2? Me tocaría hacer primero la derivada parcial de qué. Entonces vamos a hacer la derivada de qué. Parcial de z con respecto a t. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? La derivada qué. Parcial de z, mire, con respecto a x. ¿Cuál es la derivada parcial de esta z con respecto a x? No, muchachos, ¿cuál es la derivada parcial con respecto? ¿Cuánto? 2x. ¿Tienen que estar guardando? Ya. Entonces, 2x. Por. Y ahora miren lo que dice acá. Ahora haga la derivada de x con respecto a t. ¿Cuál es la derivada de esta x con respecto a t? Ahí tocaría reemplazar el t, ¿verdad? No, ¿cuál es la derivada de esto? De x con respecto a t. O sea, esto. Derivada de x Ah, con ya, respecto a 2t. 2t. ¿Y cuál, digamos, es esta? La derivada de y con respecto a t. 3t al cuadrado. ¿Sí o no? Es una derivada de una variable. Entonces aquí multiplico por quién? Por 2t. Más, sigamos mirando la fórmula. La derivada de z con respecto a y. ¿Cuál es la derivada de z con respecto a y? 2y. 2t. 2y. Por la derivada de qué? ¿Qué dice la De y. fórmula? Por la derivada de y con De y con respecto a respecto a t. t. Y está acá. Con respecto a t queda, y ahí la puse, 3t que al cuadrado. Y uno desarrolla esto y ¿cuánto le da? 4xt más 6yt al cuadrado. ¿Y si se dan cuenta que estas dos cosas son lo mismo? Bueno, tocaría reemplazar, ¿no? ¿Sí? ¿Qué era la x para nosotros? T cuadrado, ¿no? Entonces esto es lo mismo que 4t cuadrado por t. ¿Qué era la y para nosotros? T al cubo. Esto es t al cubo por t al cuadrado. Y efectivamente nos queda 4t al cubo más 6t a la qué? A la 5, que era lo que nos había dado reemplazando. ¿Bien? O sea, se cumple la que. Miren, comparen estas dos. Usando la fórmula que les acabo de mostrar y haciendo la normal reemplazando. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que me acabo de inventar aquí, lo que me inventé aquí es muy fácil. Pero imagínense un z que no sea tan fácil, que tenga raíz y sobre x, pues le toca a uno, es más cómodo usar la regla de la que, de la cadena, ¿vale? A ver, les voy a colocar otro ejercicio para introducir la otra regla. ¿Cómo haríamos este ejercicio? También voy a inventar uno, digamos, tengo z igual a qué. Tengo z igual, otra vez, x al cuadrado. Hagamos algo sencillo. X al cuadrado más y al cuadrado. Pero ahora nos dicen que el x es igual a s al cuadrado por t. Y nos dicen que el y, nos dicen que el y es s por t al cubo. ¿Sí? Entonces miren esto. Cuando ustedes reemplazan, cuando ustedes reemplazan esta x por ese cuadrado t y esta y por ese t al cubo, pues encuentran que z va a depender de qué? De s y de t. Entonces aquí la pregunta que le pueden hacer a uno es, intenten hacer esta, a ver, el primero que la haga, le damos punto. ¿Cuál será la idea parcial de z con respecto a quién? A s. ¿Y cuál será la derivada parcial de z con respecto a t? A ver, ¿cómo haríamos?
¿Ya lo tiene alguien? ¿Lina? ¿La revancha de Lina? Bueno, ya alguien lo vio, ¿no? Ah, sí, yo sabía, Lina. Ah, pero le ganó Raúl. Ah, pero lo tienen diferente. Vamos a ver si Lina lo tiene ahí. ¿Qué me está escribiendo por acá? Sí, Lina es como de mala, ¿no? Bueno, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ver, lo tienen diferente. De pronto le quedó bien a Lina. Todavía hay posibilidad. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Me imagino que hicieron lo de reemplazar, ¿cierto? Uno dice, no, pues reemplacemos porque ¿qué más? Si no tenemos la fórmula, elevamos este al cuadrado más y reemplazamos este st al cubo y elevamos también aquí al cuadrado. Entonces nos queda que z es igual a qué. Aquí al elevar al cuadrado nos queda s a la 4 y nos va a quedar un t al cuadrado, ¿sí o no? Más, aquí me va a quedar un s cuadrado y aquí un t a la qué, a la 6, ¿cierto? Y ahora sí, vamos a mirar con lo que sabemos que será la derivada parcial de z con respecto a x. Pues con respecto a s, noten que la variable va a ser s y todas las t's van a ser ¿qué? Constante. Entonces para la primera apartamos la constante que es t cuadrado y derivamos el s a la 4, que va a ser 4s al cubo, más la siguiente que es, apartamos ¿qué? Apartamos el t a la 6 y derivamos el s cuadrado, que será ¿cuánto? 2s, igual a qué. Entonces aquí nos queda 4s al cubo por t elevado ¿qué? Al cuadrado, ¿no? Más, y la siguiente que nos da 2s por t a la ¿qué? T a la 6. ¿A quién le quedó así? A los dos. Bueno, entonces va ganando Raúl. Qué falta de respeto. Ahora, Pero digamos, no habría diferencia porque finalmente el orden de los productos no altera el resultado. bueno, miremos acá. ¿Cuál es la derivada de z con respecto a t? Ahora, ¿quién va a ser la qué? Ahora, ¿quién va a ser la qué? La variable. La variable va a ser qué? T al cuadrado, ¿sí o no? T. Entonces, ¿cómo nos queda? Apartamos qué? El s a la 4, ¿cierto? Y derivamos qué? Y derivamos el t al cuadrado. ¿Qué cuánto nos da? 2 qué? 2t, ¿sí o no? Más, aquí apartamos qué? El s al cuadrado y derivamos t a la 6, que sería 6t a la 5. ¿Y esto cómo nos queda? Nos va a quedar 2s a la 4 por t más 6s cuadrado por t a la 5. ¿Sí les quedó hacia los dos? Pues, profe, yo puse primero la T en los dos extremos, pero pues está igual si lo vemos con la ley de que dice que el orden de los productos no altera el resultado, los dos lo tenemos igual. Los dos lo tienen igual. Pues de esa forma no. Como te digo, yo puse primero la T y ya. Bueno, entonces punto para Raúl. No, profe, déselo a Lina. Lina ha trabajado más que yo en esta clase, se lo merece. ¿Será que sí? Sí, profe, por mí no hay problema.
¿Dónde está? Lina. Un punto en su anotación personal, 2 punticos abajo. Bueno, muy bien. Listo. Pero miren esto. Esto se hubiera podido haber hecho también con una forma de regla de la cadena que se llama la forma 2. Coloquémoslo aquí. Entonces, forma 2. Es forma 2 de la regla de la cadena. Ya con esto yo creo que ya pueden generalizar para un ejercicio cualquiera. Entonces, miren, la función que tenemos acá, tenemos, si digamos yo tengo una función z, o sea, volvemos otra vez a nuestro bolito, tengo una función z y esta función está dependiendo de qué? Está dependiendo nuevamente de dos variables. Está dependiendo de la x y está dependiendo de la y. Pero a su vez esta x, ¿de qué depende? Depende de s y de t, ¿sí o no? Y a su vez esta y que está acá está dependiendo de s y está dependiendo de qué? De t, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les pregunten, ahora sí, la z depende de x, de s y de t. Entonces, estos ya sí son derivadas parciales. La derivada parcial de z, entonces, con respecto, en últimas, a s. Entonces, son todos los caminitos que nos lleven a qué? A s, que sería este, y sería este, ¿sí o no? Entonces, este caminito es la derivada parcial de z con respecto a quién? A x. Y este de acá sería ¿qué? La derivada parcial de x con respecto a s. Entonces, este primero será derivada parcial de qué? De z con respecto a quién? A x, ¿no? Por la derivada parcial de x con respecto a s. ¿Vamos todos bien? Más, ¿cuál sería el otro caminito? ¿Cómo lo escribimos? Esto es la derivada parcial de z con respecto a quién? Con respecto a y, ¿sí o no? Y esta partecita de acá es la derivada parcial de y. La derivada parcial de y con respecto a quién? A s, ¿sí o no? Entonces acá será la derivada parcial de z con respecto a quién? A y por la derivada parcial de y con respecto a quién? A s. Bien, entonces a ver, ayúdenme ahora a completar. ¿Cómo será entonces ahora si hiciera, digamos, la derivada parcial de z con respecto a quién? A t. Es lo mismo, ¿cierto? Pero ahora vamos a mirar los caminos que me llevan a qué. Los caminos que me llevan a t, ¿sí o no? ¿Sí? Sería que este sería uno y este de acá y este de acá sería otro. ¿Sí o no? Los que me llevan a t. ¿Bien? O sea, este sería uno y este sería el otro. ¿Sí vamos bien o no? Entonces, ¿cómo la planteamos? La formulita, ¿cómo sería? Sería la derivada parcial de z con respecto a quién. Sería la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de y. Si están ahí, muchachos. Derivada parcial de x sobre la derivada parcial de t. Muy bien. Por la derivada respecto a t. Más que seguiría acá, Erika. Derivada parcial de z sobre la derivada Con parcial respecto a y. eso Por, por la derivada de y con respecto a la derivada de s. con respecto a... Ah, no, a ese no, a t, porque vamos a llegar a t. Es la Esa t, verde. perdón. Es el camino verde. Listo, muchachos. Y ahí les presento la regla de la cadena forma 2. Y creo que ya no sigo mostrando más formas porque yo creo que ya con esto ustedes pueden generalizar, ¿no? Para cualquier tipo de ejercicio. Aquí nos podemos quedar mirando todas las formas posibles, ¿sí? Digamos, podría haber esta posibilidad que digamos la x aquí
solo dependa de S y no dependa de T, pero la Y dependa de S, T y un R, ¿sí? Salen muchas, pero la idea siempre va a ser que la misma, ¿no? La idea siempre va a ser la misma. Entonces, si usamos ¿qué? Si para encontrar estas derivadas parciales que tenemos acá, usamos lo que acabamos de ver, voy a llevarme esta pregunta, control C, control V, la voy a pegar aquí abajo, vamos a usarla. Entonces, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería la primera? Apliquemos la fórmula, ¿cuánto sería? Entonces hago la derivada de z con respecto a x, ¿cuánto es? 2x, ¿no? Por la derivada de x con respecto a t. ¿Cuál sería la derivada de x con respecto a t? S cuadrado, ¿no? Muchachos, Profe, ¿está haciendo Profe, la derivada respecto a ese o respecto a ti? sí, AT. la derivada respecto a s. Profe, pero ¿Está mal? derivaste. ¿Me equivoqué? Sí, Sí, profe. ¿cierto? Daría 2ST. Eso, sí. Muy bien. Era la derivada de x con respecto a quién? A s. Entonces, como era con respecto a s, apartábamos el t y la derivada de s cuadrado era que Entonces, 2s, sí, profe, ya está. ¿sí? T cuadrado acá, ¿sí? Por 2s. Más que hago la 2y derivada 2y por t a la 3. 2y por la derivada de y con respecto a s, que sería simplemente t a la que, t a la 3. Entonces esto nos daría entonces 4x ¿qué? 4 veces ¿qué? 4 veces el x, el t y s, ¿sí o no? Más, el siguiente nos daría 2y t a la 3. Pero reemplazando lo que tenemos, sabemos que la x es ¿qué? Sabemos que la x es s cuadrado por t. Y esto lo multiplicamos por t y luego por s. Sabemos que la y es que es st al cubo. Y esto lo multiplicamos por t al cubo. Entonces, en últimas, ¿esto cómo nos queda? 4 qué? 4s al cubo, t qué? T cuadrado. Y la otra nos va a quedar 2s t a la qué? T a la 6. ¿Sí no es lo mismo? 4s al cubo t cuadrado más 2s t a la 6. Sí, quedó Sí. perfecto. Entonces sí funciona la que, sí funciona el arbolito. ¿Sí? Y nos puede estar ahorrando tiempo. Bueno, para cosas, es que aquí me invento cosas sencillitas para no complicarme la vida, pero hay cosas bastante complejas. Ahora, con respecto a T entonces sería lo mismo, se mantiene, ¿no? Noten que estas dos cosas siempre son iguales. O sea que si yo ya tengo esto y esto, pues es lo mismo ponerlo aquí, ¿no? Entonces ya sabemos que una es que esta es 2x, pero ahora tengo que hacer la derivada de qué? De y, de x, pero con respecto a quién. Ahora sí con respecto a quién, a t. Entonces esto sí me va a dar aquí s que s cuadrado, ¿no? Más la otra sería 2y, y ahora sí voy a hacer aquí la derivada de qué. Ahora voy a hacer la derivada de y con respecto a quién, a t. Entonces aparto el s y derivo t al cubo, que sería 3t al cuadrado. ¿Y esto cómo nos queda? Esto nos va a quedar 2x s cuadrado más 2 por 3, 6, 6y t al cuadrado, ¿sí? Y reemplazamos ¿qué? Y reemplazamos la x por qué. Reemplazamos la x por s cuadrado t. Reemplazamos esta x por s cuadrado t. Y esto lo multiplicamos por s cuadrado más 6. Y esta y la cambiamos por
5t al cubo y esto lo multiplicamos ST por al st al cuadrado. Entonces esto nos va a dar 2s a la 3 por t más 5 por 5, Profe, es ST al cubo. O sea, no son 5, sino 6. una S. Ah, sí, sí. Eso es una s. Entonces quedaría un qué? Un 6. Esos son s, ¿no? Un 6s cuadrado t a la 5. ¿Sí o no? 6s cuadrado t a la 5, sí. Quedó igual. Bien. Entonces, a ver, ya para finalizar, tenemos 10 minuticos. A ver, háganse este ejercicio. Supongamos que tengo una función w, ¿sí? Cuya ecuación es, digamos, 2x al cuadrado y a la 3 más 4xz a la 2 más z a la 3 por y a la 2 más z a la 4, ¿sí? Nos dicen, digamos, que el z es igual a t a la 3. No, el z no. Vamos en orden. Nos dice al cubo, el y es s al cuadrado más t, s al cuadrado más t, y nos dicen que el z, digamos, es s cuadrado más t cuadrado más un r cuadrado. Miren todo eso. Y nos dicen, digamos, que encuentre la derivada parcial de z, digo de w, que pero ahora es w, la derivada parcial de w con respecto, nos dicen que encuentre la derivada parcial de w con respecto a t. 5 minutos. 5 minutos tratando el que lo haga primero, le damos puntico, y 5 minutos donde yo lo voy a hacer.
No pueden salir hoy, ¿no? Acaba de decir la alcaldesa que tienen que regresar tempranitos a sus casas. ¿Alguien lo envió? ¿Nadie lo está haciendo? ¿Nadie me está escuchando? Sí, profe, pero no, no todavía. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Nadie lo está haciendo? Bueno, lo voy a hacer, porque solo tengo 5 minutos, ¿listo? Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Acá nos toca construir un árbol personalizado para este ejercicio, por decirlo así. Entonces, tengo que W depende de qué. W está dependiendo de X, está dependiendo de y W está dependiendo de... Esperen que me va a tocar hacer este árbol más grande. Este árbol va a ser un poquito extenso. Este depende de este, depende de este, depende de... Entonces tengo W que depende de 3 variables, que son X, que son Y que son Z. Pero a su vez la X solo depende de quién. La X solo está dependiendo de T, la Y depende de 2 y la Z depende de 3 variables. ¿Sí? Quedaría así el árbol. ¿De qué depende la T? De la X solo depende de T. La Y depende de S y de T. Y la Z depende de S, de T y de R. ¿Qué nos están preguntando? La derivada de W con respecto a T. Entonces, como tienen la derivada de W con respecto a T, miramos todos los caminitos que nos llevan a T. Sería este es uno y este sería otro. ¿Los vamos a qué? Multiplicamos y ¿qué? Y los Multiplicamos sumo. y sumamos. Ya, lo voy a dejar aquí al lado. Entonces, empecemos a mirar. Entonces, el primero. Entonces, la derivada parcial de W con respecto a T, entonces va a ser, primero planteemos lo que vamos a hacer. Será, primero hago la derivada parcial de W con respecto a quién. También. Por, esto no es derivada parcial, sino que sería una derivada normal, derivada de X, de una sola variable, con respecto a T. Más, ¿ahora qué hacemos? El otro caminito será la derivada parcial de W con respecto a quién. A Y, ¿sí o no? Por la derivada que Parcial. la derivada parcial de Y con respecto a T. Más, ahora acá hacemos la derivada parcial de qué? De Z con respecto a quién. La derivada parcial, No, la de W con respecto a Z. sí, qué pena. La derivada parcial de W con respecto a Z. Por, y ahora hacemos aquí qué? La derivada de Z con respecto a quién. A T. Esa sería, digamos, la fórmula para este ejercicio. Entonces, ahora sí la aplicamos. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría derivada parcial de W con respecto a quién.
a X. Bueno, qué pereza. Lo terminan, ¿sí? Terminar el ejercicio. No alcanzo. No alcanzo porque es un poco extenso, pero la otra clase ya lo terminamos, ¿sí? Entonces, con esta fórmula, entonces terminar el ejercicio. ¿Listo? ¿No? Porque ya nos quedan un minuto y algunos tienen clase. Entonces, terminar el ejercicio. Para la siguiente clase vamos a ver derivada implícita, por si quieren repasar el tema, y tal vez planos tangentes si me alcanza la clase. ¿Listo? Bueno, traten de terminar el taller que tiene, ¿sí? El taller que les dejé, porque la otra semana ya empezamos con otro taller de todos estos temas que veamos, ¿vale? Entonces no se dejen colgar. Vale, profe. Bueno, chao muchachos. Entonces que tengan buena tarde. Listo. Gracias, profe. Luego, profe. ¿Vale? Y Gracias, y profe. recuerden salir a protestar. Bueno, chao.